Sí, muchísimas gracias, Eugenio, por estar aquí en Come tus miedos. Antes de empezar, bueno, te doy dos regalitos, ¿vale? La cinta del Pilar, no sé si ya te la han dado, pero hay que tener una siempre. Qué bueno. Y bueno, luego te daré Isa para Paz también. Y te regalo mis libros, ¿vale? Ya me dirás a ver si te gustan. Bueno, para empezar, mucha gente te conoce por tu trabajo de fotógrafo, pero a mí me gustaría conocerte un poco fuera de eso, ¿no? Entonces, ¿quién es Eugenio y qué cosas de la infancia y adolescencia te marcaron como para empezar en este mundillo? Bueno, muchas gracias a ti por hacerme partícipe. Y bueno, con lo que dices de la infancia, yo la verdad es que no tengo ningún recuerdo negativo. Yo creo que es un periodo infancia, juventud en donde vas aprendiendo. Eso es bastante interesante. Yo creo que es muy, muy, te llena mucho el espíritu. Si en esa parte de tu vida pues no tienes pérdidas, no tienes tragedias y demás, bueno, pues la verdad es que tengo unos buenos recuerdos de esa infancia, ¿no? ¿Quién eres fuera de las cámaras? Pues una persona normal, es decir, todas las personas son personas normales y luego tienen un oficio, ¿no? Pues a mí me pasa un poco lo mismo. Soy una persona normal con mis miedos y con todo lo que llevamos todos, ¿no? Que luego tengo la suerte de dedicarme a un oficio que me gusta y entonces, bueno, pues es indisoluble de tu vida, ¿no? Porque al final te acompaña cuando estás trabajando y cuando no estás trabajando, es decir, no desconectas. Pero le pasa a mucha gente y también le pasa desgraciadamente a mucha gente que el trabajo es un medio de subsistencia y en mi caso, como le pasa a mucha gente, pues tengo la suerte de que el trabajo es un medio de vida, ¿no? A Lo todas haces con horas. la de ¿no? Sí, bueno, también cuando pasa el tiempo es más complicado llevar la ilusión. Yo creo que también esto es un trabajo de empujar la ilusión hasta donde puedas, ¿no? Tú. Para intentar seguir siendo feliz con lo que hacer. Qué bueno, qué bueno. O sea, qué bueno porque aunque sea algo que te apasione, tienes que seguir empujando y seguir Sí, que siga siendo ilusionante, ¿no? porque no depende de ti. Y ahora ya entramos si quieres en los miedos, ¿no? Al final, cuando trabajas contigo mismo, trabajas con tus miedos, pero cuando trabajas profesionalmente, al final se convierte en gestionar los miedos de los demás. Porque estamos hablando de una cosa creativa en donde lo que está bien, lo que está mal, es muy subjetivo. Y ahí entran pues las ideas preconcebidas de la gente y todo lo que arrastra. Y claro, todo tu pasado es lo que frente a algo nuevo te puede llevar a que tengas miedo, ¿no? A algo. Me estoy adelantando un poco, pero bueno, te lo voy a hacer por lo que estás diciendo. ¿Crees que la forma de ser, las sensaciones y emociones, el miedo, la inseguridad, se puede trasladar a la hora del trabajo que haces? De... Eh, esa es una pelea que hay que llevar. Es decir, al final, cuando quieres no repetirte, cuando buscas en cada momento, en cada trabajo algo nuevo que hacer, aparecen los miedos, porque es lo desconocido, ¿no? Sería, de hecho, cuando si voy a un trabajo y duermo muy bien el día anterior, es que seguramente no voy a hacer fotos que me van a sorprender. Es decir, cuando tienes todo controlado y ese miedo desaparece es porque al final eso nuevo que al final estamos buscando en la atractividad, pues es difícil que aparezca, ¿no? Y bueno, pues sí, tienes que domesticarlos, tienes que hacer el ejercicio de que no te agarroten, como Se te apodere. y cuando lo has conseguido, pues luego tienes y colaboras con una marca, un cliente o quien sea, pues tienes que gestionar los miedos del otro a lo que le presentas, ¿no? Que eso es más complicado, tengo más tiempo en mi caso, llevo más tiempo de haberme adaptado a ello. Qué bien, qué bien. Volvamos atrás. En la Facultad de Bellas Artes, ¿cómo supiste que era la fotografía el camino que querías? No lo sabía.
Es decir, yo entré en Bellas Artes, en ese momento ni siquiera había una especialidad ni de fotografía ni de audiovisuales. Estamos hablando de los años 90. Yo termino, me parece que en el 95 o por ahí, 94. No, no, termino en el 92. Termino en el 92, es verdad. Sí, terminé y me fui a la Expo. Y, y bueno, cuando entras en Bellas Artes, en esa época había 5 especialidades, no es como ahora que hay créditos y tal, te vas haciendo tu propia carrera, era un sistema muy cuadriculado y podías hacer pintura, escultura, o sea, todo lo que te voy a hablar casi es prehistoria en este mundo, pintura, escultura, grabado, restauración y diseño de aquella manera, ¿no? Hace un Eh, poco que estamos hablando de antigua Roma. sí, sí. Entonces, bueno, yo iba allí con la intención de aprender y con la idea de que, bueno, de todas esas cosas yo hice la especialidad de pintura. Entonces, bueno, pues sales de allí bueno, cuando terminas, no sabes, el mundo del arte no se estudia, te vas haciendo, ¿no? Bueno, pues como medio de trabajo, de comer, de subsistir, pues tuve dos opciones. Una que era presentarme a las oposiciones. Fui profesor de secundaria durante mucho tiempo, de plástica, de diseño y de dibujo. Y por otro lado conocí a una chica que era modelo, que actualmente es mi mujer, bueno, pues empecé a practicar haciéndole fotos a ella, porque en esa época las modelos se les hacían fotos para que fueran a las revistas, y entonces así, bueno, pues vi una manera, otra manera de ganarme la vida y poco a poco, pues me decanté por esta que me gustaba más, y estaba más cerca, aunque no era la pintura, de lo que había estudiado, que no dar clases, lo que me parecía demasiado Te tonto. encajaba. Sí, además yo había estudiado bueno, había hecho la carrera y bueno, se estudia, pero con la idea de ser, si no artista, por lo menos dedicarte a algo concerniente con eso, ¿no? La educación era solamente pues contar lo que ya se sabía y no había una participación mía. Sí que disfruté dando las clases porque las intenté, bueno, intenté dar las clases como me habría gustado en las DESEM, pero bueno, dentro de los límites que podían con esa juventud. Sí, buenas, sí, bueno, al final en las clases no tienes esa área creativa, que es lo que tú buscas, ¿no? Entonces, cuando empiezas como fotógrafo, bueno, es casi gracias a tu mujer. Sí. ¿No? Eh, Y sigo, eso gracias a soy ello. gracias a ella. O sea, que te impulsa y que ayuda. Sí. ¿Cómo es que sea parte de tu equipo? Pues está muy bien. Hemos conseguido discutir los problemas en la oficina ¿Y en el caso? fervientemente y llegar a casa y olvidarnos y discutir por otras cosas. Por lo menos hemos diferenciado Las áreas de las áreas discusión. de discusión, ¿no? Eso no quita que cuando llegamos a casa los dos nos quedamos porque ella lleva toda la parte de postproducción y es una parte también muy creativa. Bueno, pues los dos nos quedamos, eh, lo vivimos 24 horas al día. Qué bueno. Entonces, empezaste fotografiando moda y acabaste siendo internacionalmente conocido como fotógrafo de moda. ¿Cómo era en ese momento? Porque claro, tú dices que estudias Bellas Artes y que no hay esta disciplina, entonces no había tampoco referentes, ¿no? Entonces, ¿cómo es hacer algo sin referentes? No, yo siempre digo, cada vez que veo el archivo y veo, yo sé lo que hay detrás de esas cajas y son millones de disparos en digital, en analógico. Ya las de digitales ya ni los cuento porque ya no sabes lo que hay en cada disco duro, ¿no? Siempre digo que he sido alguien que le ha costado muchísimo aprender. Era una época que era muy complicada en cuanto a nutrirte de qué ocurre en el mundo, ¿no? Es una época en la que yo creo que cuando empecé a hacer fotografía de moda, no sé si siquiera está Vogue en España como cabecera internacional bueno, todas las revistas un poco en donde podías ver algo diferente, no existía internet, evidentemente, eran de revistas que venían de fuera y que en Madrid podías irte a determinados kioscos en el centro de Madrid o en aeropuertos, ¿no? Entonces ese era el contacto que teníamos por fuera. O sea, de qué estaba ocurriendo fuera era muy limitado. Al mismo tiempo aparece en esa época hay una revista que saca El País, el suplemento es El País Estilo, y entonces ahí descubro que es un momento relativamente fuerte en España y ahí descubro que, bueno, que ahí hay una forma de dedicarte a algo de la fotografía que puede ser creativo y que hay
una apuesta de personal de los fotógrafos. Estoy hablándote que en esa revista estaba Bayonrad, Ferrater, Oriola. ¿Qué te inspiraste un poco? Eh, Sí, me inspiré en ellos, pero sobre todo vi que eso era, que dentro de la fotografía había algo, que había un mundo donde poder explorar y donde poder poner tu parte creativa, ¿no? Porque en esa época también el contacto que tenías con la fotografía en las exposiciones que llevaban a Madrid. En una época en la que la fotografía prácticamente que se exponía era fotografía muy personal, pero casi siempre relacionada con el fotoperiodismo. Estoy hablando, aunque Helmut Newton, aunque hubiese estado empezado en moda, pero era todo lo que hacía de retratos, Ujú. Elliot Erwin, me acuerdo Witkin y casi todos eran Robert Capa. O sea, te veías a los clásicos, pero los clásicos al final casi siempre te estaban dando un fotoperiodismo, ¿no? Y entonces esa revista y esos fotógrafos me me abrió los ojos para decir, bueno, aquí hay un mundo para Aquí puedo sacar algo. puedo sacar algo. Diferente, ¿no? Bueno, Hasta que me dedique a a la pintura, claro. De ese primer momento, bueno, estabas acostumbrado a que la fotografía no tenía la repercusión que tiene ahora, era una cosa un poco muy pequeña. o sea, que tú siempre seguías ahí con lo de, bueno, esto es un por si acaso, ¿no? Sí, un principio, pero bueno, estaba muy a gusto, ¿eh? Es decir, nunca renegado ni nada. Poco a poco hay un momento en el que tú descubres que empiezas a saber más de fotografía que de pintura, que tampoco terminas la carrera y tampoco tienes nada que contar, ¿no? Y bueno, pues te vas haciendo un poco a poco profesional de eso, pero siempre con esa historia de aquí se puede contar algo aparte de ser buen profesional. Bueno, qué interesante. El calendario, hiciste el calendario La Avanza 2007, ¿no? Esto fue un punto de inflexión en tu carrera. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues que como todos esos puntos de inflexión te llegan y lo primero que te pasa por tu cuerpo es mucho miedo. Es entrar en un territorio muy desconocido, un territorio que lo habías visto como un sitio donde poder llegar, pero que de repente nunca habías pensado que una llamada te va a hacer que llegues, ¿no? En el calendario de la Bacha había estado Milegovic, había estado O sea, ni te Newton, imaginabas. Mondino. O sea, no era, o sea, te estaba poniendo los referentes, yo todavía estaba con los referentes españoles un poco de poder hacer lo mismo que ellos. Y de repente te meten en un grupo de referentes internacionales que eran intocables, ¿no? Mondino, es que Olaf lo había hecho el año anterior también. Y entonces lo primero que te pasa es mucho miedo. Y yo creo que es uno de los primeros momentos en los que empiezo a educar el miedo, ¿no? Porque era algo que era mucho más grande que lo que me había imaginado y te vienen muchas dudas. Cuando trabajas y según vas trabajando los proyectos estos que al principio te dejan un poco como noqueado y empiezas a pensar, no sé si me lo merezco, no sé si soy lo suficientemente bueno, no sé cómo voy a salir de aquí. El método que yo he seguido siempre ha sido el de trabajar. Y según Seguir vas trabajando. trabajas en el proyecto y vas trabajando y según va entrando el trabajo vas entendiendo las cosas y te va dando por lo menos una tranquilidad contigo mismo. Ya no es estaré al nivel, empezar a trabajar estaré a mi nivel, a lo que yo quiero contar, ¿no? Entonces es mucho más tranquilo cuando lo haces desde esa manera, a tenerte que someter al juicio de los demás, ¿no? Pero eso lo haces solamente cuando has trabajado mucho. Eso mismo me pasó con la primera vez que me llamaron de Francia también. Estuvo lo antes, fue Italia, me llamaron de Francia para hacer el anuncio de Nina Ricci, el primero de todos que hice. Y yo nunca había hecho una película. Entonces, imagínate, ¿no? Y eso ya fue después y yo creo que iba mucho más seguro porque tuve unas entrevistas previas con el líder de foto. El líder de foto era Darius Conji. Por darte pistas, es el director de fotografía de Seven, ha trabajado con Bertolucci, con Woody Allen, etcétera, etcétera. Tenía el director de fotografía de una de las películas que yo les ponía a mis alumnos algunas veces sobre creatividad, que era Delicatessen. Y bueno, tener y ver que él confiaba en mí, que tuvimos una charla sobre estética, sobre lo que pensábamos, me dio bastante tranquilidad. Luego,
ahora digo, menos mal que era joven y descerebrado, ¿no? Yo iba por el estudio como un pollo sin cabeza, no sabía que metía, que eran de equipos muy grandes, ¿no? Yo ya había estado acostumbrado, pero a fotografía, aunque eran equipos grandes, esto era mucho más. Y sobre todo que no sabía los rangos a quién me tenía que preguntar, referir, porque el cine y en audiovisuales está muy estructurado, ¿no? Y Y después de hacer estas cosas ya, bueno, ya obviamente ya eras internacionalmente conocido, ¿no? Ya has trabajado con gente que a lo mejor era referente en su momento y ya estás a su nivel. Has mencionado alguna cosa de que tenías un poco síndrome del impostor, ¿no? Por las características que has dicho. Pero te lo llegaste a creer ya después de hacer esos trabajos, o seguías ahí, bueno, yo sigo trabajando, ¿no? Poquito a poquito. No es que te lo creas o no te lo creas, yo creo que al final siempre he tenido los pies en la tierra, es decir, estas cosas te llegan, las ves como un susto, cuando las sobrepasas te vas muy satisfecho, pero no piensas que todo va a ser así, ¿no? Sobre todo, bueno, yo vivía medio en España, medio en París, pero tampoco quería pensar como cuando llevas a esos procesos y trabajas tanto, al final y has tenido que gestionar miedos de los demás, has tenido que tu trabajo se ve condicionado por esos miedos, por el sí, el que se puede, que no se puede, pues al final dices, bueno, pues es lo mismo que los trabajos pequeños, pero dedicándole más tiempo. Y luego el resultado, pues está bien, pero tampoco es que sea al 100% tuyo personal, ¿no? Entonces tampoco lo he visto como una meta a la que tienes que llegar y has llegado, sino, bueno, pues Por el camino. el camino para ningún sitio, porque realmente no vamos a ningún sitio, ¿no? Y bueno, luego es que siempre hay algo, ¿no? Es como cuando dices, en la próxima vez no voy a caer en esta piedra, ¿no? Pues siempre hay, el reto viene envuelto de otra cosa diferente, entonces al final siempre hay algo nuevo que te lleva a ese, "Uf, ¿seré capaz o no de hacerlo?", ¿no? Tuve que hacer la puesta en escena para una ópera en París, en Nueva York, los hugonotes, y tampoco había, pero de todos esos miedos, o de todos esos retos que me han ido poniendo, no sales creyéndotelo, pero sales reforzado en tu confianza. En decir, bueno, pues, y ahora me gusta, o sea, ahora me apetece lo que meterme en cosas que no sé, porque al final eso Sacar lo es. mejor de ti. Sí, o por lo menos una versión diferente, porque la anterior ya me la sé, ¿sabes? Entonces, Qué bueno. Hay bueno, una serie maravillosa que has hecho que es 365, ¿no? Que son 365 imágenes, em, que has tardado 8 años y 400 personas, ¿no? ¿Cómo se gestionó semejante proyecto? yo soy responsable, pero paz lo es más porque yo he sido, en algunos momentos he sido un capitán cobarde que quería saltar por la borda porque ha sido 8 años, ha sido un proceso muy largo en donde, bueno, pues al principio hacer las fotos y vas muy rápido, pues se me ocurrió al principio, ¿no? Hemos trabajado y hemos hecho 4 sesiones y llevamos ya 25 fotos y partíamos de tener muchas ideas y muchos materiales al principio para desarrollar, pero claro, según van pasando los años, se van acabando los recursos, porque lo autofinanciamos, y hay un momento en el que después de mucho esfuerzo te encuentras que avanzas muy poco, ¿no? Y que dices, llevo 170 fotos, pero que nos quedan más todavía por hacerlo. Y ha sido. Nunca tuve miedo, pero sí tuve desazón en algunos momentos Querer de, tirarlo todo ahí. sí, de no saber si esto merece la pena o no merece la pena, ¿no? Y bueno, pues Y haber sido la pena. sí, sí, se ha merecido la pena porque al final son fotografías, pero también es una declaración de intenciones frente al mundo que estamos viviendo y que yo soy un hombre del siglo XX intentándose adaptar al siglo XXI, pero que hay algunos valores y algunas cosas en las que todavía le entiendo y sé que cómo funcionan y sé que son así, pero que no soy capaz de asimilar como algo interesante, como algo un punto. ¿Qué valores o sea, están dentro de ti bueno, que también te habrán ayudado con el trabajo y con tu vida? ¿Y que discrepas o quieres mostrar que
flaquean, ¿no? Entiendo que es un poco por ahí, en el siglo XXI. Mm, uno principal es la honestidad con lo que haces y con lo que te enfrentas. Yo creo que es, bueno, yo creo que la defensa que he tenido a esos retos, esos miedos, ha sido el trabajo, como te decía, pero el trabajo qué consecuencia tiene. Que después de trabajar mucho, intensamente y ser consciente de tus carencias, te hace dormir muy tranquilo. Porque dices, me han elegido y yo hago esto, he puesto todo lo que podía y más, incluso cuando es para gente que no es para mí poner más esfuerzo, y yo me voy tranquilo, es decir, yo voy a hacer lo mejor que pueda, ¿no? Y aquí no hay horarios ni hay cosas, y lo llevas adelante. Yo creo que, y eso es la inmediatez. A estar 8 años haciendo unas fotografías para mostrar un resultado, creo que va totalmente en dirección contraria sí, a efecto, o sea, hecho y consecuencia rápida que se busca, ¿no? Queremos el aplauso rápido y todo rápido. Yo el aplauso me lo he estado llevando durante 8 años que lo he estado haciendo. Llegando a casa desmoronado, como sea, pero todos esos días al final tengo un bonito recuerdo, no te quedas con lo malo. Y el recuerdo ni siquiera es el final. El final es una consecuencia de haber arrastrado durante todo ese tiempo tu forma de mirar. eh, Pues que yo creo que no hubieras acabado el proyecto si solo hubieras mirado en el final, ¿no? Tienes que disfrutar del camino y bueno, de lo que estás viviendo. Hicimos 400, digo hicimos porque el equipo que ha colaborado es inmenso, ¿no? Más de 400 fotos. Es decir, no era voy a hacer 365 y ya, no. Es decir, vamos a hacer las 365 que mejor podamos. Y a lo largo de 8 años hay fotografías que en un momento fueron válidas y después no son, ¿no? Y puse una fecha límite para terminar cuando ya habíamos pasado las 300 y muchas y ya estábamos empezando a repetir. Dije, vamos a poner una fecha límite porque si no, pues vamos a dar la vuelta. Es decir, como tardamos tanto, cada vez que hacemos fotos nuevas, empiezan a no gustarnos antiguas. Entonces esto va a ser no acabar. Y en ese intento de no repetirme, pues, y de cerrar, yo creo que no he hecho fotografías similares, bueno, siempre hay un estilo, ¿no? Pero con ese mismo concepto no he vuelto a hacer fotografías, que no quería que se me quedase como un recurso muy del siglo XXI de encontrar la fórmula y explotarla todo lo que puedas hasta que y más allá, ¿no? Entonces ese reinventarte y el buscar y creo que es otro valor, ¿no? El estar contento con lo que vas aprendiendo por el camino. Trabajas de dos formas diferentes, ¿no? Que es o te contratan y haces el trabajo o lo haces para ti. ¿Puedes explicarnos un poco brevemente cómo vives tú la diferencia entre una y otra a la hora de afrontar los proyectos, ¿no? El primer momento es igual, es decir, partes de una idea, o bien te ha surgido a ti, o bien te la dan, y el primer momento es la mente se dispara, se dispara o se bloquea. Cuando viene de ti es más difícil que se bloquee, porque al final esas ideas que tienes ya han venido precedidas de imágenes, de sensaciones y de cosas que te han llevado ahí, ¿no? Cuando te viene de alguien, bueno, pues tienes que primero entender la idea. Lo segundo, y cuando lo hago profesionalmente, me interesa saber cuáles son las necesidades y por qué se han llevado a esa idea. Es decir, no solamente quiero entender la idea, sino qué parte de esta idea y entendiendo tu producto y tu idea pueden saber cuáles son tus necesidades, ¿no? Y a partir de ahí me pongo a trabajar y empiezo a trabajarlas como si fueran ideas que se me hubiese ocurrido a mí realmente, ¿no? Sin limitaciones, porque yo creo que es mi deber. Cuando me llaman es ofrecer toda la actividad y todo lo que se me haya ocurrido que puede ser bueno para ese proyecto. Ahí empiezan luego ya lo presentas y empiezas contigo. Tienes la segunda parte que es ¿y cómo lo hago? Normalmente con los clientes es ¿y cuánto de esto que yo propongo va a quedar? En cualquier caso es aprender a renunciar.
¿no? En unos casos por medios, en tu caso, y en el caso de los clientes, bueno, pues por sus miedos, por sus ideas. Y bueno, pues con ellos es un diálogo para intentar, muchas veces reconoces en las proposiciones o en la contraofensiva que te hacen ellos, reconoces también pues carencias que tienen tu proposición y bueno, es un trabajo colaborativo, pero siempre hay un rincón. Yo siempre lo que les digo, darme las líneas de juego del campo de fútbol en el que estamos jugando. Yo ahí ya, entonces ya puedo ir regateando por la línea y saber que estoy dentro, pero si no sabemos cuáles son las líneas, va a ser muy difícil que yo haga una jugada por la banda o porque no sé dónde está la banda. Y entonces no sé nunca si estoy dentro o fuera, ¿no? Y bueno, empiezo a investigar mucho sobre el tema. Es una parte que es muy bonita porque aprendes y descubres cosas que no sabías, de cosas insospechadas. O claro, además, tú aprenderás de casi todos los sectores, ¿no? Si te llaman de diferentes, aprendes un montón de cosas de diferentes. Eso también es muy Sí, interesante. sí, porque pueden ser cosas, desde cosas más, no sé, tienes que ir trabajar y poner en valor un producto que no conoces. O sea, o que lo conoces, pero no lo conoces en profundidad. Entonces te metes y hablas y está muy interesante porque es como enfrentarte a algo nuevo y decir, ¿sabes? Mi tío que he tenido que trabajar para cosas, o sea, desde ropa, que era cuando empezaba, hasta para hoteles, cosas intangibles como son enfermedades, sí, para vacunas del herpes zóster, cómo pones imagen a esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues aprendes de muchas cosas. O, por ejemplo, para hacer una foto en la que quería mezclar la Segunda Guerra Mundial y el Principito ya me lo había leído y me vi toda una serie de televisión completa. Entonces te lleva, bueno, pues a disfrutar, Ya. a investigar. ¿Qué trabajo has hecho, tanto en cualquier modalidad, que lleves con más cariño? No te voy a decir un nombre específico porque me salen muchos, casi todos los tengo con cariño porque les he dedicado mucho tiempo y les he dedicado mucha parte mía, mucha emoción. Pero sí que posiblemente los que han sido resultados más inesperados para mí. En cuanto a no sé cómo voy a afrontar esto y al final oye, hemos sacado algo interesante. A lo mejor desde el punto de vista fotógrafo no es la súper, súper mejor fotografía, digo en la parte comercial, pero como resultado para lo que se quiere conseguir, de repente es una fotografía que funciona muy bien, ¿no? Es que, bueno, me surge mucho, pero claro, siempre tienes, siempre son los primeros, ¿no? Sí. O el primer anuncio, o el primer cortometraje, el primer calendario, la primera publicidad que haces fuera de España. Entonces, bueno, eso los llevas como cosa de decir, bueno, si fui capaz de hacerlo, pues eso que me llevo lo que pasa es que es muy complicado porque no, tú cada vez que te enfrentas a un proyecto, te enfrentas a un cliente nuevo, un jefe nuevo que conoce de ti todo un historial que no tiene nada que ver con él. Es decir, este tío es bueno, pero cuando te estás en una oficina y llevas 10 años, lo mismo tú has estado demostrando durante 10 años que era bueno y el día que cometes un error es más o menos comprensible. Cuando tú estás 10 años demostrando que has hecho las cosas muy bien, pero tu jefe acaba de llegar a 10, es decir, lo que quede es que te hace un encargo y ese encargo sea bueno. De nada le sirven los anteriores. Entonces, ese es un tema complicado, el que tu historial es íntimo y para ti, y te sirve para que te llamen, pero no te sirve como respaldo para nada más, ¿no? Entonces, siempre es muy estresante. Has recibido muchos premios, eso habrá ayudado a esa seguridad, ¿no? O a enfrentarte mejor al cliente, o es indiferente. Es indiferente, totalmente. Es decir, incluso los premios, ¿cómo te lo diría para que suene bien? Los premios molan, pero
pero te dan, sí, te dan lo mismo. Es decir, eh, el premio te lo llevas cuando has terminado un día de sesión y sabes que ahí llevas un material. Eso es infinitamente mucho más satisfactorio que el otro premio. Los otros premios están también muy bien, pero es otro tipo de alegría. Me gusta mucho tu forma, muchas cosas que hemos hablado, ¿no? Pero sobre todo porque pones mucho en valor el trabajo. Se nota que tienes los pies en el suelo. O sea, y bueno, simplemente me gusta recalcarlo porque me parece súper bueno, súper interesante y que yo creo que es parte del éxito, ¿no? De Y poder... yo no estoy con la meritocracia. O sea, y que estés ahí, no, pero sí que el trabajo te da profundidad en tu propio trabajo. Es lo que yo pienso que sí. Y bueno, pues durante mucho tiempo, y quieras que no, cuando empiezas a trabajar un joven con veintitantos, pues al final tu trabajo se basa más en una cáscara estética y no en una profundidad. Y eso es lo que me llevó conmigo, que mi trabajo ahora yo sé que es mucho más interesante que el que hacía al principio. Y posiblemente tiene menos éxito, pero ¿Qué es para ti el éxito? bueno, menos, no es que tenga menos, es menos reconocimiento, ¿no? Quizás el estar en un entorno como el de la moda o la publicidad, en donde hay mucha parte que es la publicidad menos, pero la moda, que es de donde yo vengo, es prácticamente estético. Estamos vendiendo estética y mundos. Eh, que quieras ir más allá a veces es, para nosotros es, ¿y para qué? Ya. ¿No? Y claro, yo venía de querer contar cosas, ¿no? Entonces, te piden, yo sé y soy consciente que del 80% de las veces me piden por a ver qué nos va a contar este a nivel estético y qué se le va a ocurrir de cómo va a hacer las fotos, pero a mí lo que me interesa es hasta dónde podemos llevar este producto, o este concepto que tenemos entre manos, ¿no? A nivel conceptual, a mí me interesa mucho ahora estar lo antes posible en la atracción o en la atractividad de las agencias, cuando hay una agencia por medio, porque para unir concepto y forma, ¿no? Yo no tengo un estilo de fotografía único, sino que tengo el estilo dentro de lo que sé hacer y lo que me queda es... Sí, Tocado. claro, corre como lo que corresponde, ¿no? Muchas veces me dicen que cómo se tiene un estilo y digo, pues no tengo ni idea, porque yo nunca he tenido un estilo y he sometido las imágenes a mi estilo, sino que yo siempre me he sometido a la historia o a la foto o al producto final que se quede dentro de los límites de lo que sé, ¿no? Entonces siempre intenta meter algo nuevo, que es un poco lo que te da vidilla, ¿no? Pero es, ese trabajo, es que yo tampoco soy especial. Es decir, yo creo que la constancia y lo que decía, llevar la ilusión hasta inventarte como el primer día mm, durante tiempo, yo creo que es el mérito. Todo lo demás, nadie nace más inteligente que los demás o son muy poquitos, ¿no? Y yo no soy uno de ellos. Volviendo a la pregunta, ¿qué es para ti el éxito? Ahora mismo, el éxito es poder vivir de esto. Yo creo que es el mayor éxito. Y si el éxito podría ser mayor si pudiese entrar en mundos de la imagen que todavía me faltan por explorar, que sería, bueno, pues hacer cine o entrar en el mundo audiovisual ya con movimiento y hacer en eso es más éxito o que no solamente, el éxito es que lo que yo haga trascienda a la fotografía. Es decir, que no se me vea como fotógrafo. A mí la fotografía, como ya has visto, fue una cosa accidental y que está muy bien, pero no me considero un fotógrafo que tenga el ojo clínico de poder sacar la diferencia de la realidad, sino que es en inventar mundos paralelos, ¿no? Entonces esos mundos paralelos en fotografía están muy bien, pero se me ocurre otros sitios donde se pueden hacer. Entonces eso sería un éxito muy real, ¿no? Pero bueno, el poder
Yo creo que para mí, para todo el mundo que tiene esa suerte, el dedicarte y comer con algo que te gusta es un éxito. Sí, sí, total. Relacionado con, bueno, antes lo has mencionado, ¿no? La inmediatez, el mundo de hoy en día que a lo mejor está un poco descompaginado con lo que somos como humanos, ¿no? Por así decirlo. Una cosa que me gusta, antes de la pregunta, que me gustaría mencionar es que para tu trabajo el ir despacio es imprescindible, ¿no? La creatividad yo creo que nace, ir despacio me refiero a... Sí, despacio, darle tiempo. Sí, Sí, es, la creatividad nace de estar aburrido. O sea, sí, con ideas. la creatividad sale de preguntarte por todo lo que ocurre alrededor, cómo podría ser de otra manera. ¿Y por qué es el niño de 5 años? ¿Y por qué es entender? Es decir, vamos, y somos automáticos a la hora de nuestras, muchas veces de nuestras acciones. Eh, es una respuesta automática a muchas cosas y no nos preguntamos ¿y por qué? Y cometemos cosas que son un poco irracionales o sin sentido, ¿no? Entonces, más que ir despacio es el darle tiempo a las cosas. El 3 y 5 en 8 años no era lo que tenía previsto. Yo tenía pensado que en 2 años estaba liquidado y ya estaba. Y la verdad es que ha sido una suerte al final porque ha evolucionado, es mucho más profundo, me ha permitido disfrutarlo bueno, pues yo pienso que el tiempo da madurez a las cosas. Luego soy ansioso, ¿eh? Lo de ir despacio, yo cuando hago las cosas luego me gustaría que se viese enseguida, aunque tenerlas ahí materializadas Pero eso es y la ilusión de las alas. sí, Luego también esta nueva forma de vivir nace la inteligencia artificial. Y de ahí también se ve comprometido el trabajo de los fotógrafos, ¿no? Entonces te quería preguntar, entiendo, bueno, entiendo, no, tus fotos son originales 100%, pero ¿cómo ves este riesgo, esta amenaza o no? ¿O es, no sé, cómo lo ves? una amenaza que ya ha tenido, ya la hemos tenido muchas veces. Ya tuvimos con la revolución industrial a nivel de máquinas y a nivel de imagen ya la tuvimos con la fotografía que cuando apareció la fotografía. A nivel de imagen, la única representación que teníamos de la realidad fuera de la realidad era la pintura y parecía que la pintura iba a desaparecer. Y apareció la fotografía que era una cosa mucho más rápida, mucho más fiel y mucho más creíble de representación de la realidad. ¿La, la pintura dejó de existir? No, pero cambió. Es decir, cambió su posición y se tuvo que reinventar. La pintura pues se convirtió en otra cosa diferente que ya no era representar ideas abstractas o la realidad, sino que se convirtió en otra cosa. Ahora que tenemos la fotografía y tenemos una herramienta que nos puede, iba a decir que hacer daño, ¿no? Que va a cambiar ya lo había cambiado otra cosa que es la democratización de la fotografía. A lo largo del siglo XX, bueno, pues la fotografía va cogiendo su espacio. A finales del siglo XX empieza a verse como una cosa creativa, independientemente de lo que reflejase o del discurso que había por detrás. Y bueno, pues tiene su auge en los principios de los 2000. ¿Qué ocurre ahora? Que en esta época todo el mundo puede hacer una fotografía buena. Es decir, ese primer escalón de amenaza ya lo hemos tenido. Y entonces, bueno, pues un fotógrafo, una colección de fotografías buenas no hace un fotógrafo. Es decir, ya llevamos unos años en los que un fotógrafo es alguien que utiliza una cámara, pero tiene una visión personal sobre algo y te va a contar algo a través de un trabajo suyo. Es decir, Ujú. una colección de 300 fotos buenas, casi todas, o bonitas, porque también hay buenas y bonitas, pues mucha gente la tiene en su teléfono. Pero eso te hace que sea el fotógrafo. No, todos escribimos mail todos los días y además muy bien y tampoco somos escritores, ¿no? Eh,
Entonces, ese primer paso ya de decir, hay una primera educación en la que durante el siglo XX, aparte de esa proposición de este mi trabajo, había una parte que era de imposición de estas fotos que están muy bien hechas, con unas buenas cámaras, con una buena técnica. Es decir, había esa parte técnica que apoyaba al buen fotógrafo y, bueno, si tienes, eras fotógrafo con algo y buena técnica, pero esa buena técnica no estaba a la orden del día. Cuando esa técnica ya le va a todo el mundo, pues el fotógrafo se convierte en otra cosa. Y ahora la fotografía ya no es el fotógrafo, sino la fotografía se convierte en otra cosa más. Si tenemos una herramienta que no te refleja la realidad, sino que inventa una realidad nueva y es el momento en que una herramienta está por encima de la mente que maneja la herramienta. El pincel lo decía el pintor intentando plasmar en un lienzo lo que el pintor tenía y el pincel y su forma de hacer, su saber, pues intentaban acercar idea, resultado. Luego viene la fotografía, refleja la realidad hasta, bueno, y la refleja y demás, ¿no? Y ahora tenemos, y una cámara te lo puede reflejar si tiene mejor técnica de manera mejor o peor, más fiel o menos fiel. Y es una cámara. Pero ahora tenemos una herramienta que es inteligencia artificial, que no nos facilita lo que tenemos en la cabeza, sino que entra a formar parte no del resultado final, no de la foto, no del cuadro, no de la escultura, sino que es la primera herramienta que forma parte de la creatividad. Porque estoy convencido que el 95% de las imágenes que se ven con inteligencia artificial, muy bonitas, muy creativas, muy ingeniosas, están muy por encima a nivel creativo de la persona y de lo que se inventó, o de la idea que tuvo el que trabajó con la inteligencia artificial. Entonces eso es un cambio muy importante, ¿no? Es decir, ya la herramienta no es un medio para lo que yo tengo en la mente, sino que la herramienta me trabaja ya Sí, en sí. la mente antes de tenerlo, es decir, o me da No tengo ni que posibilidades. pensar. No tengo ni que pensar. Es como si, vale, hasta ahora hay cocineros muy buenos, tal, 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 y de repente tú llegamos a un momento y dices, no, es que, mira, pon aquí, en esta cocina, mete en el horno lo que se te ocurra. Que tú puedes meter las hojas del libro, un poquito de agua, sal, arena y dos trocitos de carne y has metido papel, has metido arena y todo. Y luego al final, oye, te sale algo que se puede comer sin saber nada de cocina. Eso, en muchos casos, en la parte de la inteligencia artificial adaptada a la imagen, es lo que está ofreciendo. Gente sin saber nada, 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 está ofreciendo productos que no vienen de él, vienen de la herramienta. Es como si Leonardo no supiese pintar y de repente le ponen un pincel y aquello empieza a pintar solo, ¿no? Pero bueno, entonces, en la fotografía, ¿qué ocurre? Que ahora la fotografía se va a quedar limitada a unos pequeños campos. En el que yo estoy, que es la fotografía de moda, cero. Es decir, ya no va a existir. Y no va a No existir estoy la fotografía nada. como fotografía, existirá como lo hagan con inteligencia artificial o con lo que les interese. Bueno, siempre he estado ahí Photoshop. Sí, pero Photoshop, ahora hablamos de eso si quieres. Es decir, yo creo que hay una diferencia fundamental, y ahora viene esto, entre la inteligencia artificial y la fotografía. Eh, Subjetivamente, cuando tú ves algo de inteligencia artificial, eh, te puede representar es la ilustración más real que tenemos de algo que puede parecer real. Es decir, de Antonio López, ni la fotografía, nada, esto es real 100%. Pero tú sabes que hay una desconexión con la realidad. Es decir, cuando tú disparas una fotografía, aunque hayas utilizado Photoshop o hayas creado algo que es irreal, has creado un decorado, al final hay una conexión con la realidad y eso en algún punto de la realidad existió. Y yo creo que algo subjetivo, pero que yo creo que es fundamental a la hora de ver las imágenes. Mis imágenes están muy aterrizadas, están llevadas a crear un mundo que no es el real, pero al mismo tiempo, en el subconsciente, sabes que eso ha existido, de alguna manera. Y yo creo que eso es muy importante. Pero en la moda no es necesario.
lo que estás viendo es un producto que es externo, que durante mucho tiempo, bueno, pues lo porta una modelo, porque no, pero ahora si tienes la posibilidad de no tener que pagar el billete a la modelo para que venga, el fotógrafo tal, no contratar catering, no tener que planchar la ropa y demás, te lo dan todo fácil y sin problemas para que vas a ir al otro, ¿no? Luego hay otra parte, esa es la moda, y la publicidad, pues posiblemente que también seguirá ese camino, porque al final, bueno, pues no les interesa llegar más allá. Es diferente a un sector de la fotografía que ha sido maltratado con la aparición de los teléfonos móviles y de información y de la inmediatez y la rapidez, que es el fotoperiodismo. Es un sector de la fotografía que ha estado maltratado, porque donde llegaba el fotoperiodista con una intención y con saber hacer, pues ya había habido 5 teléfonos móviles y sabía, y en este mundo en el que, dámelo deprisa, pero aunque sea malo, la información tampoco se ha cuidado, ni siquiera el punto de vista de la información. Porque si bien siempre se ha criticado o se puede criticar que fotoperiodistas, claro, estamos con una cámara y es un encuadre, es decir, donde tú encuadres estás dando una opinión, pero también te la está dando el teléfono móvil, su opinión, ¿sabes? Es decir, han sido y ha sido un colectivo que dentro de la fotografía que ha sido mal pagado, mal considerado cada vez más. Es decir, según el periodismo se ha ido degradando, el fotoperiodismo se le ha ido menospreciando. Y posiblemente sea un colectivo, los que ya llevan una trayectoria. Lo hablaba hace un tiempo con Santi Palacio y dije, bueno, pues a lo mejor ahora sois un colectivo en que la firma va a empezar a ser, por esa inteligencia artificial que es capaz de simularnos también la realidad, pues la firma va a ser un notario, una autenticidad de que eso es verdad, ¿no? Otro que no va a morir nunca, la fotografía de bodas. Es insustituible el momento. Es decir, ¿qué tiene la fotografía con respecto a la inteligencia artificial? Que ha existido. Bueno, pues los sectores en donde eso es insustituible, que es el de los eventos, pues la fotografía tendrá su hueco, ¿no? Como lo tiene la pintura, que ya no, cuando tú necesitas verte reflejado en la pared, pues ya no necesitas que te pinte alguien, te pones una foto. Y bueno, y no por eso la pintura ha dejado de existir, sino que se tendrá que reinventar. Entonces yo creo que va a quedar esas dos facetas y la fotografía artística, en donde, bueno, utilizar la fotografía como un medio artístico, como lo sigue haciendo la escultura, o lo sigue haciendo otras cosas, ¿no? Y en ese es en el que, al que me tengo que ir, porque es el que me queda, porque nosotros dos no se hace. Del, dentro de esto de ser auténtico y con la amenaza de la IA, ¿crees que es importante serte fiel? Me refiero, si tú haces un trabajo y tú tienes algo de ti dentro que quieres mostrar, pero a lo mejor no encaja con el cliente, ¿cómo haces para encajar esas dos cosas? Yo pasé mucho tiempo una época al principio que pasé muy mal, al principio de muchos años, ¿eh? En donde, bueno, pues yo venía de Bellas Artes, empezaba a colaborar, yo tenía mis ideas y era tu medio de expresión, es decir, yo no hacía nada. Entonces, bueno, pues todo era una pelea de intentar imponer tus ideas o tu visión, ¿no? La fui domesticando y bueno, pues llegué a entender que no era cuestión de tus ideas, sino he hecho muchos trabajos dobles con mi equipo de ponernos de acuerdo y decir, oye, esto yo creo que es más interesante, vamos a hacer lo que ellos quieren, pero me gustaría poder sacar un tiempo porque al final o lo muestras o son palabras, ¿no? Por eso de los miedos. Tú cuentas y tus palabras muchas veces tienen una resonancia en el que las oye que piensa que es una locura y luego cuando lo ve dice, bueno, pues tampoco era para tanto, ¿no? Entonces sí que durante mucho tiempo he trabajado y he hecho trabajos algunos dobles. Algunas veces me he salido con la mía y han sido resultado final y otras veces, bueno, ha sido resultado final, pero existe, pues existe. Y bueno, pues han quedado como fotos hechas. Luego ya
hay un momento en el que empiezo a hacer proyectos personales. Yo creo que es una forma de ya no puedo más, ya no puedo pelear más, peleemos lo justo, claro, hagámoslo, porque tampoco vas madurando, ¿no? Y entonces en ese momento, a partir de ese momento, que analizo toda la creatividad 100% en mi trabajo personal y en el otro me enfrento cada una como siempre, al 100%. Y vomito todo lo que piense que puede ser interesante, pero ya no sufro tanto por no poderlo hacer, porque al final tengo una válvula de escape, ¿no? Pero sí que esa válvula de escape no me ha dejado sin o sea, la otra parte me ha hecho que no lo lleve hasta el final, hasta sitios que dices, ¿y esto para qué? Si al final nunca es al 100% tuyo, tú te quedas descontento y tampoco es lo de esa pelea, ¿no? Entonces dices, bueno, dentro de lo que quiere el cliente, vamos a inventarse más tal, 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 y bueno, y ofrezco, 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 y ahí está, si todo lo quieres, mm, la, ya está. Em, em, Esto también está relacionado a que tú expones en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces también, Bueno, algunos. eh, pero que quiero decir que la obra en diferentes culturas se interpreta diferente. Pues, pues debería, claro, es que hay culturas, me falta África y tengo mucha curiosidad y siempre me ha apetecido mucho ir a África. He ido, pero a hacer fotos, pero no a enseñar fotos. Y es un sitio que yo creo que se menosprecia, no sé, ten en cuenta y me dio ilusión. Es una cosa como decir, joder, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cómo funciona esto aquí? Pero sí que he ido por Oriente, he estado en China, he estado en países expuesta y, o sea, fuera de Europa, sobre todo China, Tailandia, toda esa ¿Qué parte. diferente FIFA que has obtenido? Yo creo que, bueno, ese fue el proyecto 365 el que más ha viajado por esa zona y al final eh, hay cosas que se pueden no entender de mensaje, pero tampoco era la idea principal, no era el mensaje que había en cada foto. El mensaje está, si lo entiendes puedes disfrutar más o no, pero puedes entender cosas de las que te estoy contando. No es exclusivamente está el deleite del proyecto de la foto porque conozcas la información que hay detrás. Eso es un plus. Y también porque quitando a lo mejor algunos momentos históricos que son más o menos internacionalmente conocidos en esto, sí que hablas muchas de cosas de sentido, o sea, de lo que nos pasa habitualmente, de sentimientos y de cosas de esas. Entonces yo creo que eso al final sí que que ayuda a que, bueno, te quedas con imágenes y con historias que son más universales, ¿no? Y en ese sentido también tengo un cortometraje que es prácticamente unas fotografías en movimiento, que es el manuscrito encontrado en el olvido, sobre la obra de Alberto Méndez. Él la circunscribe a la Segunda Guerra Civil Española y él hace 4 historias, de las cuales son 4 derrotas, 4 derrotados en la Guerra Civil. Y Cuerda me parecía hace el cuarto, la cuarta historia, y yo hice la segunda en un cortometraje. Él, Cuerda es Pedagogía sobre ciegos, que es que tiene doble nombre el libro. Y no, Los Girafales ciegos es el libro completo y Los manuscritos encontrados en el olvido es mi cuento. Y lejos de intentarlo poner en la guerra civil, nos fuimos a los Pirineos en un espacio neutro, donde construimos una cabaña que no fuera representativa de ningún sitio, un poco una especie de hangar pequeñito redondo, que no sabes si estás en los Urales, en, en Alpes o en Turquía o de quiera que estés. Desaparecido. Sí, y desnudo de todo momento histórico, y eso lo hicimos cuando Poada Trisiu, bueno, que no acabó nunca, del Mediterráneo, de cuando Lesbos y más, hubo un momento con el niño aquel que llegó en que todo era una sobredosis de noticias, a cual más terrible, pero que al final solamente nos estaba haciendo un callo. Es como cuando
te duele una cosa y cuando ya llevas, te duele el pie en una esquina y al final terminas haciendo daño, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Entonces nos estaba, y otra vez en esto, en ir contracorriente, no querer utilizar la noticia como fuente para el éxito, para que sirviese, utilizamos el concepto de desplazados para hacer algo universal y que se pudiese ver en cualquier sitio, en cualquier contexto, porque al final sí está inspirado en una crisis que ocurrió, pero era una crisis que en ese momento estaban poniendo el foco, pero que es un problema de los desplazados que llevamos 2000 años, ¿no? Entonces, bueno, pues mm, creo que se entiende por ahí fuera lo que yo hago. Y aparte, como el 365 además es una instalación fotográfica, con lo cual, aunque no entiendas las fotos, no entiendas nada, por lo menos es bonito y te vas con una sensación diferente. ¿Crees que el arte, la fotografía, pintura, cualquier forma de arte es imprescindible hoy en día para combatir la inmediatez, combatir el excesivo uso de pantallas, para combatir todas estas cosas y volver a conectar un poco con nosotros, con el ser humano? O así. El arte siempre es importante. Lo que pasa es que tampoco sé si el arte como... Bueno, es que estamos en el siglo es que el arte no se separa de las demás cosas. Es decir, el arte es mercado. Entonces, posiblemente sea uno de los momentos de la historia del arte en que está más sometido al mercado. Por lo menos el éxito. Y como al final estamos en un mundo tan rápido y no tienes tiempo para, o no se dedica tiempo para investigar, indagar, al final te llega también desde el mundo del arte lo que está, es más inmediato, más rápido y saben que te va a gustar más. Entonces, de todas maneras, es imprescindible el arte. Yo creo que es lo que nos hace diferentes al resto de los animales. El resto de los animales también hacen las paces entre manadas y saben, miden fuerzas y es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Esa la parte, la única parte que nos diferencia de los animales es la creatividad. Y dentro de la creatividad, un exponente grande es el arte y otro exponente grande de la creatividad es la ciencia, que avanza solamente a base de creatividad. Porque solamente tú puedes saber mucho de matemáticas, de todas las matemáticas que tienes hasta ahora, puedes saber mucho, pero si te quedas ahí y no hay creatividad para, desde un punto de vista diferente, hacer que avance, No puedes desarrollar. no puedes desarrollar, ¿no? Entonces, la ciencia es un reflejo muy importante de la creatividad porque todos los avances se hacen desde una posición, desde un punto de vista diferente a lo que se tenía antes. Entonces, es la base que nos hace ser humanos. Todos los demás, los animales también tienen sentimientos, también sufren cuando eso y la certeza de que vamos a morir, ¿no? Que no lo tienen los animales. Pero justamente teniendo esa certeza, somos los que nos empeñamos en hacernos difícil en muchos casos el trozo que estamos aquí de vida, ¿no? Entonces, sí, el arte es importante, pero sobre todo es la creatividad, y que es lo que te conexiona con la realidad. Sí, me gustaría hacer un inciso. No sé si sabes, yo fundé una clínica de salud mental especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Y una parte muy importante que intentamos instalar es el, bueno, el ir despacio, escribiendo y pintando poco, ¿no? Ya no a grandes rasgos, pero sí que el volver a conectar contigo y el expresarte, el expresar tu sufrimiento, eh, pues pintando o escribiendo, donde sea. Bueno, simplemente mencionar que ya es a nivel personal, es hasta terapéutico. Es la forma, Móviles. es que es la única forma que tienes de conectar contigo mismo. Porque estás haciendo una actividad en la cual no dependen de los demás, ni cuando se hace de esta manera, ¿no? Es decir, escribo porque siento una necesidad de escribir y ahí no escribo para nadie, es decir, escribo para justamente conocerme, ¿no? Eh, Ya ves, ahí si lo y escribes, te duele algo, lo escribes, lo dejas ahí y es como que cierras el día y te duele menos, ¿no? sí, por lo menos hacer consciente que te duele y posiblemente en ese acto de me duele algo, estás alejando de todo el ruido de alrededor ese dolor y no estás buscando la justificación externa. Yo creo que muchas veces buscamos la justificación a los problemas en vez de reconocerlos.
y buscamos los culpables o los problemas en vez de asumirlos, ¿no? Entonces yo creo que es el único momento en el que dices, estoy yo con esto y nadie me lo ha pedido. Es decir, yo estoy haciendo un cuadro, una pintura, estoy escribiendo, estoy haciendo lo que quieras. No tiene ningún objetivo final. No tengo ningún objetivo final, es decir, el objetivo soy yo. Y nadie me lo ha pedido. Entonces, eso es una conexión muy importante. Eso que... Sí. Si, bueno, no sé si se te acerca algún joven diciendo, yo me quiero dedicar al arte, pero me cuesta dar el paso por cómo veo el futuro, ¿no? O bueno, ya no solo por el futuro, yo creo que en cualquier, incluso hasta hace unos años era un mundo poco más complicado bueno, que hacer derecho y meterte abogado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué mensaje le transmitirías a una persona que se quiera dedicar a esto? Primero que se lo piense bien. No me esperaba esta respuesta. Primero que se lo piense bien. No, porque, a ver, cuando digo pensárselo bien es, me quiero dedicar a arte, sí, también quiero ser bombero, quiero ser... vale, te quieres dedicar al arte, te quieres ganar la vida con el arte, o quieres tener éxito en el arte. Porque muchas veces ahora se confunde, quiero dedicarme a no sé qué con mi expectativa es tener éxito en. Lo digo porque cuando hablamos de jóvenes son maravillosos, pero muchas veces tienen esa intención de la rapidez que no va a estar aquí. Impulsividad. Sí, y aquí no va a estar la rapidez. Es decir, piénsatelo bien. O sea, vas a Es disfrutar. tu proyecto, Sí, vas a disfrutar muchísimo, pero no te creas que va a ser, te van a dar aplausos. Si lo que buscas es el aplauso a través del arte, pues va a ser igual de difícil que si quieres el aplauso a través de lo que quieras, ¿no? Es decir, no va a ser fácil si es eso lo que buscas. Si lo que buscas es realmente dedicarte al arte, lo que dices es lo que quiero, pues bienvenidos. O sea, esta voz, esa inutilidad tan maravillosa que tiene el arte, inutilidad en el siglo XXI, pero que ha sido un motor a lo largo a lo largo de toda la historia, porque al final todos los vestigios que nos quedan de toda la civilización que nos quedan tienen relación con el arte. Es decir, ¿qué nos queda de las demás civilizaciones anteriores? Edificios, pinturas, y bueno, y no nos queda ni casi, no nos queda de ciencia, es que es un camino, bueno, y el arte también, ¿no? Pero bueno, al final si miras para atrás, el arte es un motor, o sea que bienvenidos todos, pero que saber que es muy difícil y muy injusto, pero bueno, injusto en el sentido de que si lo que buscas es éxito externo, es tan injusto como todo lo que pasa en el siglo XXI que no va a depender de ti y va a estar marcado por unas... O sea, tú... Pero yo creo que eso en cualquier ambiente, ¿no? Ya no que en el arte. Sí, pero en el arte es que ahora está muy enfocado a acción, reacción, efecto, beneficio, todo junto. Los artistas están siendo comprados por fondos de inversión donde compran marcas. O sea, uno de los inventores del artista moderno fue Dalí, pero no creo que hasta estos niveles, ¿no? Dalí es uno de los que inventa, luego ya viene Warhol y demás, pero en donde la persona y el artista empieza a ser tan importante como la obra, ¿no? Hasta entonces, bueno, sí, pero eran reconocidos, pero no el personaje formaba parte de su obra, ¿no? Como ocurre casi en Dalí. Entonces, eh, bueno, pues va a estar muy marcado. Es decir, tienes que estar muy convencido. Solamente piénsatelo bien para estar muy convencido. Te puede ir fenomenal, porque a lo mejor consigues hacer lo que tú realmente quieres. Y luego cuando lo consigas, ojalá te pille con la suficiente madurez para saber que eso es algo que no depende de, o sea, que no es al 100% culpa tuya o resultado de lo tuyo, sino que son muchos factores externos los que van a hacer que seas más o menos conocido. Y entre ellos el mercado. Entonces, piénsatelo bien porque si ya tienes eso resuelto y lo tienes muy claro, todo lo que venga a partir de ahí va a ser bueno porque cada vez que hagas algo creativo te vas a llevar un beneficio porque has conseguido hacerlo. Si eso es reconocido, pues más, porque bueno, pues le gusta a la gente
pero si no es lo suficientemente bueno lo tuyo y es reconocido, puede que no dure y puede ser muy dura la caída, ¿sabes lo que te digo? Yo, De que si lo haces, hazlo disfrutando claro, o y sea, hazlo sabes a que... disfrutándolo porque no hay ningún fin, o sea, el fin no existe, no existe. Tú solamente puedes subir de escalones, pero la escalera es infinita y no te lleva a que se termina hasta donde has subido, pero no hay ningún sitio donde tengas que llegar. Eso lo tengo bastante claro desde el principio. Eso sí, cada vez que subo un escalón o yo me creo que he subido un escalón, ese es mío, de ahí no me baja nadie, porque los escalones hay veces que a lo mejor te empujan para que subas más arriba, pero sé que ha sido un empujón, que no ha sido obra mía. Entonces, pero bueno, bienvenidos todos los que sean. Ahora te voy a hacer unas preguntas que hago a todo el mundo, ¿vale? Que una de... ¿Cuál es el líder o la...? No, aquí no me meto en esos más jardines. No, pero sí que relacionado con el miedo, ¿cuál es el mayor miedo que has tenido en tu vida y cómo lo has superado, ¿no? El mayor miedo que he tenido en mi vida ha sido posiblemente en algún trabajo. Ahora mismo no te podía, porque está como... Sí, no hace falta Tengo la sensación, ¿eh? Tengo la sensación de querer, bueno, sí, fíjate, en un retrato que hice a, a Galiano, fui hasta París para hacerle unas fotografías. Llegué a su estudio, yo tenía una idea de lo que quería hacer con él. Le quería hacer, bueno, unas fotografías tal, y todo lo que sucedió estaba reunido, nos dejaron esperando muchísimo tiempo. Y, y cuando salió nos dijeron que teníamos 25 minutos. Claro, yo iba a hacer las fotos en un sitio, había preparado todo para que, no, no, dentro de una hora ya estaba preparado, ya me va a dejar el tiempo. Preparé todo, tenía todo preparado. Dijo, bueno, yo tampoco he trabajado mucho con gente conocida, debo decir que fue maravilloso el trato que tuve con él. Pero cuando quedaban 10 minutos para hacer las fotografías, empezó a llover y le había preparado todo el exteriores y se nos fue todo al garete y fue casi como, vamos a colocar todo esto en un trocito de oficina que nos dejaron, ya salía él por la puerta y hubo un momento en que tenía unas telas así y me escondí detrás de todo, y empecé casi a llorar y dije, sí, yo me quiero ir y me voy al aeropuerto y me cojo un avión, o sea, yendo. Esto no ha pasado. O sea, esto no ha pasado y al mismo tiempo era una forma de conocer a alguien conocido. Y dije, yo me quiero morir, esto es una parcería, esto no sirve para nada. Y me empujaron para afuera. Yo llevaba al asistente y dijo, para allá. Tal, salió él y bueno, yo creo que estaba tan nervioso que me tranquilizó muchísimo. Él, Ok. no sé si como lo vio, él estaba casi iba a presentar la colección de hombres 3 días más tarde, estaba un poco en la misma situación y yo creo que esa charla de nada, 10 minutos de dije, vale, es una persona normal, pones a ver que he visto que al que yo voy a fotografiar es una persona normal y sabrá que hay problemas y que no, porque muchas veces me enfrentaba en ese momento a alguien que decías, me van a dar, después de habernos hecho esperar tanto tiempo y de la forma que nos han tratado los de alrededor, te piensas que va a venir el diablo y no, y bueno, pero ahí perdí totalmente mi confianza hasta que me puse la cámara en el trípode y ya respiré y dije, joder, esto es como siempre, ¿no? Están los botones en el mismo sitio y vamos a recapacitar, vamos a llevar el Qué tiempo. malo es el anticipo, ¿eh? ¡Guau! Posiblemente sea el momento de más terror que he tenido y no era el más difícil, porque eran unas fotos al final más íntimas y demás, pero me quedé bloqueado y ya te digo, me escondí detrás de las telas que había tenido allí y dije, yo de aquí no salgo. Bueno, ¿y qué significa para ti comerse los miedos? Comerse los miedos es... nada, es tirar para adelante. Tirar para adelante es una cosa que tienes que hacer.
es la única forma de intentar matarlos o de intentar ponerles unas esposas o algo, ¿no? De quédate ahí quieto, ¿no? Entonces se sale, se sale. Yo creo que el que más cuesta es el primero, el segundo, el tercero, pero luego al final vas diciendo, bueno, vas relativizando, ¿no? Yo creo que también es la edad te va diciendo, si fallas, tal, pues, es decir, no, No eres tan perfeccionista. en mi caso tampoco estoy salvando vidas, ¿no? Entonces es más fácil, es más relativo, ¿no? Pero bueno, yo tengo miedos que he ido poco a poco trabajando, pero a cosas como la salari, esas cosas, ¿sabes? Pero, Pues muchísimas gracias por venir a comentar tus miedos. Me quedo con el valor de la honestidad que has mencionado antes y la importancia de trabajar duro, ¿no? Y también, como has mostrado a lo largo de toda tu entrevista y que he dicho antes, el tener los pies en la tierra, que es súper importante. Así que muchas gracias. muchas gracias a ti por traerme aquí y comerme el miedo de tenía de enfrentarme a un podcast. Muchas